Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez los vuelvo a ver, o me vuelven a ver, mejor dicho, acá en casa, haciendo este espacio que hemos creado con el nombre de Para Ir Pensando, porque sí, queremos compartirte reflexiones y alguna palabra que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Y como lo dice este espacio, ¿no? Para ir pensando, porque en realidad pensamos en cosas que nos van pasando o lo que va aconteciendo a nivel país o a nivel mundial. Y hay algo que me vino a la mente en estos días y pensaba sobre cómo nos va afectando a todas las personas y se ve con mucha frecuencia y se va naturalizando esto que es las palabras o el lenguaje inapropiado, lenguaje vulgar, lenguaje obsceno, blasfemias también, y se va naturalizando, digo, porque lo que antes era wow, es una mala palabra, o dijo esto o aquello, teníamos ese prejuicio, tal vez hoy se naturalizó, hoy es algo normal hablar de esa forma, ¿no? ¿Y por qué digo que hoy más todavía se ve? Porque esta misma situación que estamos viviendo como personas, en todo el mundo lo digo, está afectando lo que sería la personalidad de cada individuo, ¿no? Cada una de las personas se ve empujado a hablar de esta manera, por intolerancia, por los nervios, por la ansiedad, como hablábamos la vez pasada en uno de los programas que hacíamos. Y en realidad nos afecta a nosotros personalmente y afecta a las personas que nos rodean, porque si bien hoy por hoy se está viendo mucho más, quizás no se ve tanta delincuencia, o sí, en lo secular, afuera, en la sociedad, sí hay casos, ¿no? Pero mucho más se acrecentó lo que es la violencia intrafamiliar, donde vemos a las parejas que por el tema de esta cuarentena no llegan a tener buenas relaciones entre ellos, relaciones personales, o vemos gente que por cuestiones de trabajo también, falta de trabajo, está en la casa y está esa ansiedad de que no puede llegar al trabajo, todavía no se abre ese espacio, no se da lugar, porque vamos de a poco, otra vez el trabajo se va modificando, se va gradualmente abriendo, dando apertura a comercios, o los trabajos se van otra vez reincorporando los trabajadores, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión hace que la conducta de las personas se vaya cada vez tornando más agresiva. La conducta se va afectando a causa de la agresividad y la violencia que sucede a nuestro alrededor. Y hay algo que pensaba yo en cuanto al lenguaje, ¿no? A la forma de expresarnos. Decía al principio que las palabras vulgares, las blasfemias o las palabras obscenas es muy naturalizado hoy por hoy. Y hay una palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 29, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación y para dar gracia a los oyentes. Es una palabra tremenda, ¿no? Que hoy por hoy hay que intensificar, hay que ponerla por obra, porque dice que ninguna palabra corrompida. La corrupción está donde quiera que miremos, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos limpiarnos de todo eso, ¿no? Porque dice ninguna palabra, o sea, ni siquiera una salga de vuestra boca, sino aquella que sea para la necesaria edificación. O sea, necesitamos edificarnos como individuos, necesitamos ser edificados, estimular al otro, consentir, mostrarle afecto, porque muchas veces estamos en contra de aquellos que asesinan o delinquen o
nos mata en el cuerpo, nos atemoriza quizás tanta delincuencia o tanta maldad en las personas, ¿no? Dice la Biblia que la maldad se va a acrecentar día a día. Pero no nos damos cuenta también que nosotros con nuestro vocabulario muchas veces afectamos a las otras personas y a veces hasta aún a nuestros seres que más amamos. ¿Por qué? Por nuestra forma de expresarnos hacia ellos, por nuestra forma de hablarles, y está esa agresividad, esa muestra de enojo, por medio de las palabras o las malas palabras también, que se tornan naturales, ¿no? Y primeramente tenemos dos posturas. En el caso de lo que son las personas que no conocen al Señor o que están ajenas a la vida cristiana, y por otro lado las personas que sí conocen a Dios, que conocen de la palabra, que conocen esta palabra que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay algo que está arraigado en ellos y que tenemos que hacer un parate, como dice el título de este bloque, para ir pensando, para ir reflexionando qué es lo que está pasando. Y este versículo decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación. Tenemos que edificar, somos llamados a edificar a las personas, a nuestros seres amados, a la familia, a nuestro medio que nos rodea, cambiarlo, transformarlo. Nosotros podemos ser generadores de cambios. Entonces, creo que lo más importante es cambiar esa mirada que tenemos y mirarnos hacia nosotros mismos para poder cambiar de postura, ¿no? Y dar gracia a los oyentes, dice. ¿Y quiénes son los oyentes? Aquellos que nos escuchan hablar, aquellos que nos ven movernos, aquellos que ven nuestras acciones, qué hacemos, qué decimos. Y todo eso influencia a la gente. Tienen un discurso acerca de nosotros, una opinión acerca de nosotros. Dar gracia a los oyentes, dicen. ¿Quiénes son los oyentes? Bueno, los primeros oyentes son nuestra familia, los que están en casa, los que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hijos. Y con respecto a los hijos también hay algo muy fuerte que se da, ¿no? A veces los chicos mismos se van apropiando del lenguaje de los adultos. Nosotros somos el espejo que nuestros hijos ven. Ellos nos ven actuar, nos ven hablar y quieren ser como ese papá o como esa mamá. Y a veces nosotros les damos los malos ejemplos con nuestra manera de hablar. Y es lamentable. A veces escuchamos a un chiquito decir o hablar una mala palabra y hay padres que se ríen a carcajadas o lo felicitan o lo festejan un poco más, ¿no? Y eso es estimular al hablar vulgar o al hablar y decir malas palabras. Los chicos se van apropiando de eso y entonces va repitiendo porque nosotros le estamos dando el aval. Es como si le dijéramos, seguís diciendo malas palabras, seguí hablando así porque es lindo lo que decís. Y los chicos como que son una esponja, van absorbiendo todo eso, ¿no? Y en el caso de los adultos podemos decir que estamos hablando de una personalidad un poco más violenta. Y no solamente nos referimos al hombre, sino también a la mujer, ¿no? Tienen una actitud mucho más agresiva, tienen una actitud violenta, hostil. Y en los dos casos, porque si no es él, es ella, con sus nervios. Es una situación de uno hacia el otro, tanto en un matrimonio o hacia los hijos también, porque es decir, hoy por hoy, creo que en el otro programa lo había mencionado, estamos con el tema de la escolaridad de los chicos, el sentarse y ayudarle a hacer las tareas, se complicó todo, se complejizó el tema de la tecnología, el uso de la tecnología para muchos de los estudiantes que no estaban acostumbrados a trabajar con las computadoras, hoy por hoy tienen que hacerlo. Esto de trabajar en casa, también estudiar en casa se complica porque
no está el docente ahí, quizás, más allá de la ayuda que puedan brindarle o el asesoramiento virtual, los chicos a veces necesitan más personalizada quizás la atención en los aprendizajes, ¿verdad? El tema es que muchas de las familias, ya sea papá o mamá o tío o abuelos, no estaban preparados para sostener este ámbito educativo, ¿no? Con esta modalidad nueva que se implementó ahora con la cuarentena. Entonces surge la tensión, surge el estrés, surgen los nervios y tiene que estar al cuidado de los chicos, al cuidado de los chicos que estudian, al cuidado de la casa, que la limpieza, que la persona que tiene que salir a buscar un trabajo o hacer un trabajo. Y hay muchos factores que influyen en la conducta y en la personalidad que va produciendo una agresividad o una tensión mucho mayor. Entonces, tanto la mujer como el hombre se ven confrontados muchas veces y echar la culpa es lo primero que viene, y ahí surgen las palabras agresivas, la violencia verbal. Quizás no hay una violencia física de por medio, pero sí hay violencia verbal, y eso muchas veces hiere más que un golpe, una paliza. Y los chicos, lamentablemente, como dije, los chicos absorben toda esta situación, ven, y lo lamentable de esto es que somos nosotros los grandes quienes damos ese modelo, y los chicos recepcionan todas estas actitudes y se apropian. Entonces, como hijos de Dios, creo que debemos evitar, debemos pedir la guía de Dios, la ayuda de Dios, sobre todo que podamos tener dominio propio, controlar nuestras emociones y más que nada poner nuestra vida en las manos de Dios para que Él gobierne nuestras actitudes, tome control de nuestros pensamientos y podamos de alguna forma apaciguar una situación, una crisis o el problema que haya que solucionar. Podamos buscar en la familia una situación, llegar a un acuerdo, mediar el uno con el otro para que de alguna forma se pueda erradicar totalmente esto que es el lenguaje que tanto nos cuesta abandonar o deshabituarnos. Tenemos otro grupo de personas también que se ven afectados por este lenguaje obsceno o vulgar, como queramos llamarle, que son los adolescentes. Los adolescentes que se sienten incomprendidos. Los adolescentes, como lo dice la palabra, están en esta etapa de adolescencia donde necesitan ser escuchados, necesitan la atención, requieren atención tanto de los padres o de la familia. También están rodeados de sus amigos, sus más cercanos amigos, por llamarlos de alguna manera, porque son quienes están siempre. A veces la familia no está y están más los amigos. Y ahí también encontramos un factor que influye en nuestros adolescentes, porque están quizás creando o armando de alguna manera lo que sería una escandalización, por así llamarlo, ¿no? de la familia, de querer llamar la atención en muestra de estar enojados, como muestra de estar enojados o como ser en forma de protesta, porque quiere algo y no se lo dan, o un permiso y no se lo dan, o quiere salir y no lo puede hacer. Están en esta etapa de cambios que ni ellos mismos todavía saben quizás lo que desean, ¿no? Y se ven sumergidos en este momento de descubrirse a sí mismo. Y
al estar en grupo de amigos surgen las malas palabras, una que otra, y eso mismo lo trasladan al hogar, saltan con una respuesta vulgar y ahí vienen los conflictos, o una respuesta agresiva y hay conflictos. Bueno, todo eso es como para ir pensando qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Porque también está en juego que se ve como cierto grado de falta de vocabulario. No han aprendido quizás el vocabulario que necesitan para poder expresarse sabiamente o de la manera respetuosa, y lo más rápido quizás es el aprendizaje que encontramos o que tomamos de cualquier lugar que sea. Ahora, frente a las personas adultas, ¿no? O los jóvenes, hoy por hoy también, está lo que decíamos al principio, la persona que no es salva todavía, la persona que no conoce a Dios, y la persona que sí conoce a Dios. Sin embargo, podemos llamarle cristiano carnal, ¿no? Y utiliza palabras vulgares también. Quizás haya una falta de madurez, quizás en sus palabras no se han dado cuenta o no ponen un énfasis especial en pensar de que las palabras que uno dice tienen que honrar, todo lo que decimos tiene que honrar a Dios. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, él dice: en esto pensad, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo justo, y da una serie de indicaciones, ¿no? En esto pensar, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, ¿no? Y cuánto nos vendría bien a nosotros pensar en todo lo bueno. Hay otra palabra que está ahí en San Lucas 45, que dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Es un problema que tanto para los que no conocen a Dios como para los cristianos también está afectando, ¿no? Las palabras malas, las palabras corrompidas, como decía ahí en Efesios que leíamos. Y es importante que podamos hoy buscar una respuesta, buscar una solución frente a esto. Y yo te quiero dar una serie de recomendaciones para que podamos llegar a una solución. En esta etapa final quiero dar una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar, siempre, por supuesto, con la ayuda del Señor. La primera es abandonar los hábitos arraigados, ¿sí? No es fácil, porque uno en toda nuestra vida vamos aprendiendo cosas y nos vamos habituando a ello. Un hábito se forma un aprendizaje. Deshabituarnos va a llevar un tiempo, es un proceso, pero hay que tomar la decisión y hacerlo como primer paso. Como segundo, hay que identificar también las razones de ese lenguaje o de esa forma de expresarse con violencia, con enojo, de esa manera hostil. Hay que buscar cuál es la causa. Si es, por un lado, puede ser que te criaste en un ámbito de violencia, en un ámbito donde todo se decía de mala manera, se utilizaba con frecuencia ese lenguaje violento, hostil, y te acostumbraste, y uno, como dije, un chico va absorbiendo todo esto, de tal manera que hoy por hoy ya uno vive como se crió y aprendió eso y lo continúa. Por otro lado, si es el ambiente familiar al que te criaste, o por otro lado puede ser un problema espiritual. Si no es uno, es otro, ¿no? Y el problema espiritual, ¿por qué viene? Porque nos alejamos de Dios, porque dejamos de lado el orar, el compartir la palabra, el leer la palabra de Dios. Y tener una comunión íntima con Dios nos lleva a otro nivel, ¿no?
nos olvidamos de todo lo que nos rodea, nos olvidamos de esas situaciones que nos llevan al límite, porque estamos tomados de la mano de Dios, y Dios nos hace ver las cosas de otra manera. Dios abre esa mentalidad, como decía la palabra que compartíamos más temprano, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo honesto. Nuestros pensamientos se van cambiando. Entonces tenemos que identificar cuál es la razón por la cual estoy utilizando este lenguaje, por el lado espiritual o por el ambiente en que hemos vivido. Si es el ambiente que hemos vivido, bueno, renuncia, olvídate de ese pasado, cortá con el pasado, cortá con lo que te llevó a hacer lo que hoy, el producto de lo que hoy sos, se debe a lo que has vivido. Bueno, cortá con eso y empezá algo diferente, empezá algo nuevo. Otra de las cosas es reemplazar gradualmente esos patrones de conducta por un lenguaje nuevo, ¿sí? Cambia tu forma de hablar, busca nuevas palabras, algo que sea saludable, algo más afectivo. Pedirle al Señor tolerancia, paciencia sobre todo, y vas a ver que tu manera de actuar, tu manera de pensar y tu entrega a Dios también va a ir modificando de alguna forma tu manera de hablar. Arrepentite, porque como te dije, puede ser en el área espiritual que esté fallando. Entonces arrepentite, si identificás que es el área espiritual, pedile perdón a Dios. Él está siempre dispuesto para recibirnos cuando nos arrepentimos con los brazos abiertos. Él está para perdonarnos, porque somos seres humanos y nos equivocamos, fallamos, y Él está ahí dispuesto a perdonar. Otra de las cosas es permitir a Dios que Dios haga el milagro, ¿sí? Cuando Dios hace el milagro, tu corazón se transforma. Tu corazón se transforma, tu vida se transforma, y toda nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras actitudes, por ende se modifican. Dios es el centro de tu vida, y todo lo que vos hacés, lo que pensás, lo que decís, hasta lo que escuchás, viene a ser ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Solo espero que esto que compartimos lo puedas poner por obra, y quiero hacer una oración para bendecirte, para que si hay algo de esto en vos, que puedas pedirle perdón al Señor, a Dios, y puedas entregar tu vida a Él, puedas decirle a través de esta oración, puedas conversar con Él de esta manera. Señor, en esta hora te agradezco por este momento que puedo compartir, Señor, con este amigo o amiga que nos está viendo. En este momento te pido, Señor, que tú estés ayudando a cada uno de tus hijos, que también, Señor, se están compartiendo, Señor, este video. Te quiero pedir que tú estés obrando, te quiero pedir que tú estés transformando. Si hay este problema, Señor, en su corazón, problema espiritual, que tú puedas llegar a su vida y que puedas transformar. Señor, en esta hora entregamos nuestra vida y nuestro lenguaje en tus manos, para que seas tú dándonos la capacidad de amar, para poder ser transformados, Señor. En esta hora dejo mi vida en tus manos y sé que tú estarás obrando, Señor, y en cada uno de